Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Espero que bien, despiertos ya. Gracias, pastora, otra vez. Gracias, pastores. Felicidades a los papás. Es un gusto, un honor estar aquí. Mucha responsabilidad, pero pues solo queremos transmitirles lo que Dios nos habló esta semana, porque primeramente nosotros tuvimos que ser confrontados con esto para nosotros ahora poderlo transmitirlo. No viene de nosotros, viene de parte de Dios. Y pues antes que comenzar me gustaría igual orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Y pues gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, para hacernos más parecidos a ti. No es para ser mejores, sino es para parecernos más a ti, Señor. Para que el modelo que hay en el cielo de familia, Señor, como tú y el Hijo y Espíritu Santo son uno aquí, en nuestras familias también seamos uno, Señor. Desde la cabeza, que es el Padre, a quienes festejamos hoy, Señor, hasta los hijos, Señor, y todas nuestras generaciones. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Oídos y corazones abiertos te pedimos en este día, Señor. A todos, a los que damos la palabra, Señor, a los que reciben, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos papás hay aquí? Feliz día a todos ustedes. Y pues vamos a empezar con la plática. La verdad, definir a un padre es una tarea difícil. Digo, te puedes a pensar y parece ser fácil, ¿no? Pero ustedes no se piensen y es difícil definir a un papá o qué es un papá para ustedes, ¿no? Entonces, a lo largo de la semana, pues nos dedicamos a buscar, ¿verdad? Y bueno, llegamos a la conclusión que un padre es una persona que da dirección, instrucción, visión, liderazgo, protección, provisión, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero la definición que Dios tiene de un padre va muchísimo más profundo que todo eso. Un padre es la autoridad puesta por Dios para ejercer el sacerdocio dentro de la familia, escogidos por Dios para educar a la próxima generación en el conocimiento y temor de Dios. Ahora, esto suena fácil de decir, ¿no? Pero como papás yo estoy segura que deben de decir como, ¿y cómo le hago para que mi hijo lea la Biblia? ¿Cómo le hago para que mi hijo haga esto? ¿Cómo le hago para que él crea realmente en Dios? Y la palabra es fácil, la verdad es fácil, sencillo hacerlo. Y en esto se resume toda la plática de hoy, en el Salmo 19, 7 al 9. Si gustan pueden acompañarme en sus Biblias. Yo lo voy a leer desde la traducción de la Pasión. Y voy a empezar. Dice, la palabra de Dios es perfecta en todos los sentidos. Revive nuestras almas. Las leyes de Dios nos llevan a la verdad y sus maneras cambian lo simple en sabio. Las enseñanzas de Dios son correctas y nos hacen felices. Sus preceptos son tan puros. Las órdenes de Dios nos desafían a mantenernos cerca de su corazón. La luz de revelación de su palabra hace que mi espíritu brille brillantemente. Los decretos de Dios son dignos de confianza y el temor de Dios es puro, duradero para siempre. Entonces, si te preguntas cómo educas a tu hijo para que ame a Dios, para que le tema, para que le obedezca, lee tu Biblia. En eso se resume todo, papá. Lee tu Biblia y conoce a Dios. Acércate a su corazón. Ahora, un padre es un varón escogido por Dios para ejercer la tarea de dirigir a su familia en medio de un mundo que va en contra de los valores del reino de Dios. Y es por eso que tu labor, papá, es sumamente indispensable en los últimos tiempos. Los padres también son la primera imagen que los hijos tenemos de absolutamente todo. En Lucas 5:19 podemos ver el ejemplo perfecto de esta verdad. Lucas 5:19 dice, solo hace lo que ve, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al padre hacer. Todo lo que hace el padre, también lo hace el hijo. Y si esto lo hacía Jesús, ¿cuánto más nosotros? Entonces, papás, ustedes son el primer ejemplo que tenemos de amor, de responsabilidad, de diligencia, de liderazgo, de carácter. No vamos a poder ser una persona influyente allá afuera si no lo vemos desde casa. Entonces, por eso hoy traemos lo que necesitamos nosotros como hijos de ustedes, papás, esta generación de sus padres. Y más adelante vamos a ver puntos que debemos de realizar los hijos para con nuestros papás. Entonces vamos a empezar
Y el punto número 1 es, tus hijos necesitan padres con una identidad definida. Padres con una identidad definida. Lo primordial en cada padre es tener una identidad bien definida, porque como hijos necesitamos ver a papá en ustedes, su corazón, su carácter, ya lo mencionamos. En Jeremías 3:15, si gustan pueden acompañarme y subrayen este versículo bien. Dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. Y ustedes son esos pastores que Dios puso en las vidas de sus hijos. Un pastor es alguien que guía y alguien que cría sus ovejas. ¿Y ustedes qué hacen, papás? Nos guían y nos crían. Entonces, fueron puestos en el lugar donde están con los hijos que tienen con un propósito, que es guiarnos en ciencia y en inteligencia. Aparte, otra cosa, hablando de identidad, es que ustedes son reyes, sacerdotes, son líderes, son servidores, son hijos de Dios. Y si quieren aprender a ser un buen padre, primeramente deben de conocer a papá. No busquen reflejar otra cosa que no sea Dios, porque son embajadores del reino en sus hogares con una responsabilidad muy grande. Y hoy Manu y yo no queremos enseñarte a ser un padre perfecto, porque no necesitamos padres perfectos. Quítense ese peso de encima porque tus hijos no quieren un padre perfecto. Nunca vamos a ser padres perfectos. No se puede porque Dios es el único papá perfecto, pero lo que tus hijos necesitan, lo que esta generación necesita, son padres con el corazón de papá. Necesitamos padres que reflejen la esencia del corazón de Dios, del mejor padre que existe. Y por esto debemos empezar a vivir en nuestra verdadera identidad. Necesitas conocer a Dios. Grábate esto muy bien. Necesitas como padre conocer a Dios. Necesitas profundizar en la palabra y necesitas encarnar lo que la Biblia dice. Y esto no es algo de una vez de, sí, ya leí este versículo. Ya, ¿no? X. No, esto es algo de día a día, de una y otra vez, porque cada día hay una nueva faceta de Dios que Él te quiere mostrar a ti. Y esa faceta de Dios tú la vas a reflejar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Segunda de Corintios 3:18 dice, todos podemos acercarnos a Él con el velo quitado de nuestras caras. Y sin velo todos nos convertimos en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús. Estamos siendo transfigurados en su propia imagen a medida que nos movemos de un nivel más brillante de gloria a otro. Y esta gloriosa transfiguración viene del Señor, que es el Espíritu. Así que padres, si quieren tener una identidad definida, que es lo que tus hijos necesitan, profundiza en Dios, acércate a Dios porque la puerta está abierta. Y eso es lo primero. Si quieres aprender a ser como papá, y reflejar lo que papá es, tienes que acercarte a Él. Punto número 2. Este es un punto que suena un poquito difícil, ¿no? Pero necesitamos que ustedes, padres, entiendan que sus hijos no les pertenecen. Los hijos no somos de nuestros padres, somos hijos de Dios. Y es por eso que necesitamos padres que lo entiendan y que sean sensibles al plan de Dios que tiene para sus hijos. Y esto es bíblico, en serio, es bíblico. En Lucas 1 podemos ver la historia de un muy buen padre. ¿Cuántos conocen a Juan el Bautista? Y él hizo cosas increíbles, ¿no? Preparó el camino, fue un buen hijo, fue diligente. Siempre tuvo claro su propósito, pero esto fue gracias a que atrás de él había un padre que entendía esto. Y cuando a Zacarías se le anuncia que su hijo iba a nacer, se le anuncia lo que él iba a hacer. Y lo mejor es que Zacarías aceptó esto. En Lucas 1, 76 al 80, si gustan acompañarme en sus Biblias. Lucas 1, 76 al 80. Aquí Juan el Bautista ya había nacido y Zacarías empezó a profetizar y a dar gracias a Dios por tal acto. Y entonces empieza, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado,
Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Zacarías tuvo muy en claro que su hijo era de Dios y que su hijo era esencial para el plan que Dios tenía en esa época. Y hoy, padres, tus hijos son esenciales para lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Y como Zacarías, tienes que acercarte a Dios y preguntarle, Dios, ¿cuál es el plan para mi hijo? ¿Cuál es el propósito de mi hijo? Y aceptarlo y encaminarlo en ese camino. Y que tu hijo, tu niño, tu bebé, tu joven, tu adolescente crezca y se fortalezca en el espíritu. Un padre debe de ser un colaborador del reino para cumplir la agenda de Dios en la tierra. Zacarías lo entendió porque entendió que su hijo era de Dios y no suyo, y se dedicó a criarlo conforme a la palabra para que así pudiera ser lo que Dios dijo que fuera. Como padres, pues fueron escogidos para esto, pero muchas veces no lo entienden, porque muchas veces es un poco más difícil, y como hijos nos frustramos, ¿no? Y es como, ay papá, es que Dios ya me lo dijo, no te lo ha dicho a ti, ¿no? Pero hijo, si tu padre no lo entiende, tu deber es honrarlo. Aun cuando ellos no lo entiendan, aun cuando parezca que están en otra nube o todo eso, tu deber es honrar a tus papás y someterte a su autoridad, recordando siempre que la obediencia desata bendición. Y qué mejor ejemplo tenemos que el mismo Jesús. En Lucas 2:48, si quieren acompáñenme, Lucas 2:48. Jesús se había perdido y fue al templo y estaba hablando y predicando, pero pues se perdió, ¿no? Y sus padres estaban preocupados. Entonces dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no lo entendieron, no entendieron las palabras que les habló. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y más adelante dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hijo, sométete a tus padres, sométete a tu autoridad, ámalos, hónralos, respétalos y obedécelos. Yo sé que es difícil, cuesta, pero hay que esforzarnos en hacerlo, porque de nada sirva que tú te digas, ay, es que yo sé que esto es lo que Dios quiere para mi vida, y digas, no sabes, papá, y vayas y hagas eso, porque al final vas a fracasar, y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que crezcas en sabiduría, estatura y gracia, y eso solo lo vas a lograr obedeciendo. Punto número 3. Necesitamos que nuestros padres nos corrijan. Uy, qué difícil, ¿no? Lo necesitamos, aunque a veces no nos gusta, es feo que te corrijan, ¿no? Pero es necesario. Y padres, no sientas feo de corregir a tu hijo necesita que lo corrijas. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y estamos aprendiendo a vivir. Y muchas veces vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, y por eso necesitamos un padre que en amor nos corrija y nos redireccione al camino. Proverbios 19, del 18 al 21, dice, castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero tómalo con calma, no vayas a matarlo. Enojarse demasiado lleva al desastre, y tratar de evitarlo solo añade nuevos males. Atienda al consejo y acepta la corrección, y así acabarás siendo sabio. Como les dije, en la palabra está la mejor guía para criar a tus hijos. Pero si no lo hacemos, padres, vamos a tener malas consecuencias. Y la Biblia también nos da un ejemplo de un padre que no corrigió a sus hijos. Y este fue David. En 2 de Samuel 13, lo pueden leer en casa si quieren. Pero un hijo de David, Amnón,
pecó, violó a su hermana y eso es un pecado gravísimo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pecado es pecado, ¿no? Pero el chiste es que se equivocó y David no hizo nada. La Biblia dice que solo se enojó dentro de sí y ya. ¿Y qué pasó? Provocó que su hijo, el hermano de Amnón, Absalón, se enfureciera dentro de sí, cobrara venganza, mató a su hermano y él murió por dentro. O sea, puras consecuencias malas. Entonces, padre, si tú no corriges a tu hijo cuando él se equivoca, solo vas a acarrear maldición a su vida. Y no solo para tu hijo, para los que los rodean, ¿no? En Hebreos 12:5 hay algo muy importante y es muy claro la palabra de Dios. Hebreos 12:5 me gustaría que me acompañaran. Lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo, toma en serio la disciplina del Señor y no te desanimes cuando Él te corrija. El Señor disciplina a todo al que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. ¿Escucharon? Si Dios no los disciplina, significa que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Entonces, padres, corríjanos, por favor. Corríjanos. Hijos, aunque no te guste, sé humilde y acepta la corrección. Aún niños, yo sé que a veces parece injusto de, ay mamá, ¿por qué? ¿No? Pero desde niños debemos de generar ese corazón humilde y decir, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, porque si desde niños lo hacemos, cuando crezcamos vamos a ser jóvenes increíbles con el corazón de Jesús. El punto número 4 dice, necesitamos padres que nos amen de verdad. Necesitamos un modelo claro de amor. ¿Cuántos sabemos que allá afuera en el mundo hablan de amor, pero realmente no es amor, ¿no? Y si en casa no nos dicen, no nos expresan qué es realmente el amor, vamos a ser engañados y confundidos. Entonces, padres, el amor es Dios. Y si decimos que necesitamos un modelo claro de amor, necesitamos que ustedes reflejen a Dios. Otra cosa importante, sean cuidadosos con las palabras y las acciones que tienen dentro y fuera del hogar, pero sobre todo para con sus hijos, porque muchas veces dentro de que nos enojamos o hacemos cosas, tu hijo se equivocó y le dices, ay, qué tonto, ¿no? Tiraste esto, o qué inútil, o no sirves para nada, y parecen que son palabras que se quedan en el aire, pero créanme que esas palabras llegan al corazón de tu hijo, y no podemos permitir esto, porque ¿qué pasa si tu hijo vive y crece pensando que es un tonto y que no sirve para nada? Eso es gravísimo, padres, y eso nada más va a provocar que tu hijo no se sienta amado, que se sienta presionado. Hablando de la presión, no presionen a sus hijos con expectativas difíciles de cumplir. No exijamos cosas que nosotros no hacemos y no creemos un ambiente autoritario, porque con todo esto solo vamos a provocar que nuestro hogar se vuelva un lugar en donde no se quiere estar. Y nadie quiere eso en su casa, ¿o sí? Colosenses 3:21 dice, padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Y Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Debemos de tener en claro que el amor no va a provocar que tus hijos abusen de tu confianza, porque he platicado con mis papás, me decían que a veces el temor de un padre es que si soy muy amoroso, mi hijo se va a aprovechar de eso y se va a aprovechar de mí.
Pero no, papás, eso no va a pasar, porque el amor no te hace débil como padre, el amor no te hace menos, el amor de hecho te fortalece como padre, porque Dios es amor, y si tú crías a tus hijos con amor y creas un ambiente de amor, significa que Dios está gobernando en tu hogar, porque Dios es amor, y el que no expresa amor no ha conocido al Padre. El amor es indispensable en la vida de un hijo. Y si un hijo no se siente amado, entonces no se va a sentir hijo. Y entonces no va a vivir conforme a su propósito. Entonces, padres, yo tengo unos consejos para ustedes, que son 3 consejos prácticos para amar a tus hijos. Número 1, sanar. Necesitamos sanar, padres necesitan sanar. Puede que aún carguen con heridas del pasado, pero es necesario perdonar y sanar. Puede que tu papá no fue cariñoso contigo, puede que fue un mal padre, pero tenemos que perdonar eso y sanarlo para que con nuestros hijos podamos ser buenos padres. Puede que a veces no sientan que pueden dar amor o que sus acciones no expresen lo que realmente quieren expresarle a sus hijos. Pero la solución para eso es permitir que Espíritu Santo entre a sus corazones y que Él haga lo que tenga que hacer. En Ezequiel 36, el Salmo 147 y Primera de Pedro, uní estos 3 versículos que hablan de lo mismo. Dice, yo sano a los quebrantados de corazón, vendo sus heridas, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ven y pon todas tus preocupaciones y ansiedades en mis manos, porque yo cuido de ti. Y papá, abre tu corazón, abre tu corazón. Es tiempo de sanar, es tiempo de romper toda cadena que te esté atando, porque queremos hijos libres, queremos familias libres y queremos familias plenas. 2, profundizar en el amor del Padre. Esto es sumamente importante y hoy en día Dios está despertando un avivamiento. ¿Cuántas veces clamamos, Dios, avívanos, avívanos? Pero el avivamiento de estos últimos tiempos no es un avivamiento como los que conocemos, es un avivamiento de profundidad. Así que entra a lo íntimo, y no solo los padres, hijos, entren a lo íntimo, madres, entren a lo íntimo. Esto es para todos y la puerta está abierta y Dios te está llamando. El Salmo 42, un abismo llama a otro. Y hoy la eternidad de Dios está llamando a lo que hay dentro de ti. Así que responda a ese llamado, porque no es que muchas veces pensamos que nosotros buscamos a Dios, ¿no? Pero en realidad es Dios el que te está buscando a ti y el que te anhela celosamente. Así que responde a este llamado. Y una vez que estés en lo profundo, una vez que estés en lo secreto, una vez que entres a lo íntimo, vas a poder escuchar los latidos de su corazón. Y entonces vas a conocer el verdadero amor y entonces lo vas a poder ver y reflejar, lo que veíamos hace rato en Corintios. Y punto número 3, ejercitar esa identidad. Practica lo que estás aprendiendo. Mientras más aprendes el corazón de papá, debes de procurar ponerlo en práctica y no estancarte. Procura nutrirte diariamente. Esto es un caminar diario. Iglesia, no es algo de un domingo, no es algo de un podcast, es algo del diario. En todo tiempo Dios está hablando. En 1 de Timoteo, y con esto cierro mi parte, dice, si enseñas a los hermanos, aquí pon, si enseñas a tus hijos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y padres, como les digo, la clave de todo y lo que tus hijos necesitan, de todos estos puntos, tu familia necesita que tu padre entres a lo secreto y veas a Dios, que conozcas a Dios, que experimentes a Dios y que eso lo lleves a tu familia. Gracias. Gracias, Raki. Wow. ¿Están recibiendo familia? ¿Siguen despiertos? Muy bien. Y ahora el punto que nos gustaría tratar es cómo honrar a papá aun cuando no están. Y me gustaría que me acompañaran por favor a Efesios 6, 1 al 4.
trajeron sus Biblias, ¿verdad? Aunque sea digital, pero lo importante es traer nuestras Biblias. Y hablando de este tema, estaba viendo un video que decía, ¿cómo sería si tratáramos a nuestra Biblia como a nuestro celular? Generalmente sales de tu casa y dices, ¡ay, el celular! Y vuelves. ¿Y por qué con la Biblia no es así? O sea, lo digo también para mí, porque muchas veces hacemos a un lado la Biblia, cuando literalmente tenía que ser lo primero lo que tenemos que correr cuando hay alguna necesidad, en vez de correr directamente al celular y así. Pero, bueno, un anexo. Ya están ahí en Efesios 6, dice, mi versión dice, hijos, obedezcan ustedes a sus padres. Esto es lo correcto porque Dios los ha puesto por encima de ustedes. Honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, este es el primero que termina con una promesa, para que disfrutes una vida larga y llena de bendiciones. Versículo 4. Y en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando y castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocar en ellos ira y resentimientos. Más bien, críenlos en amorosa disciplina cristiana, mediante sugerencias y consejos piadosos. Y bueno, vamos a ir desglosando un poco estos 4 versículos. Si nos fijamos, podemos ver que este versículo se enfoca en honra a tu padre y a tu madre, que es el 9º mandamiento que podemos encontrar en Éxodo 20:12 y luego en Deuteronomio 5:16. Y el primer punto que podemos ver es que un hijo debe obedecer. La Reina Valera dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres y a vuestras madres, porque esto es justo. Y la obediencia a nuestros padres tiene que ser como si obedeciéramos a Dios mismo. Lo decía Raquel, los padres son como la representación de Dios en la casa. Es lo primero que vemos los hijos. No tenemos ninguna otra referencia al principio que nuestros padres. Luego ya vienen los tíos, luego ya vienen los amigos. Pero si un padre no da el perfecto reflejo de lo que Dios es, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde a la larga muchos hijos o muchas personas tienen una mala imagen de Dios. Porque cuando te dicen, Dios es tu padre, lo primero que vamos a ver es la imagen de nuestro padre, sea buena o sea mala. Y en eso nos afecta a ambos. En los padres, pues, tenemos que ser responsables con esa carga, con esa responsabilidad, valga la redundancia, que Dios ha puesto sobre nosotros, de ser un representantes, embajadores de quién es Dios, de su amor. Pero hijos, también tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres como si fuera Dios mismo. No ver a nuestros padres como, pues tú eres alguien que me tocó y ya, no. No es coincidencia todo, sino Dios puso a tu papá por algo, porque es una elección especial. Y ellos son la representación de Dios en la casa. Ellos administran, enseñan, dirigen, proveen y tienen que cumplir bien su función. Pero también los hijos tenemos que obedecer y amar a nuestros padres como si fueran Jesús mismo. Y esto lo comentaba en la mañana, no solo tiene que aplicar en la familia de sangre, sino también en la familia de la iglesia. Cuando veas que un hermano se equivoca o dijo algo, imagina que ese hermano es Jesús. Jesús no se equivoca, pero ¿a poco hablarías o criticarías a Jesús? No. Tenemos que honrar a nuestros hermanos. Tenemos que ver a cada uno como si fuera Cristo, porque eso somos cristianos. Somos Cristos pequeños, literalmente eso significa cristiano. Y luego podemos ver que el versículo dice, esto es justo. ¿Y qué es justicia? Dice en Oseas 14:9, todo aquel que es sabio y prudente entenderá estas cosas. Todo aquel que es inteligente, que escuche y siga mis consejos. Pues los senderos del Señor son verdaderos y justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y justos. Y las personas buenas caminan por ellos, pero la gente mala se pierde en sus propios malos pasos. ¿Cuántos de aquí son inteligentes, sabios? ¿Se consideran inteligentes, sabios? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo por lo menos. Ahí ya cambia la cosa. Ahí es cuando somos justos. Obedecer a nuestros padres es hacer justicia. Es hacer lo que el justo hizo, lo que Jesús hizo. Es vivir la verdadera vida cristiana, vivir en justicia, vivir la vida de Cristo. Comentaba igual en la mañana, la vida cristiana no es solo agregar a Dios a nuestra vida. No es solamente como de, me encontré con Dios, o más bien, Él nos encontró, pero agregarlo a nuestra vida y siguiendo poniendo nuestra confianza en el dinero, en nuestros papás, en entretenimiento, no. Ahora Dios literalmente es nuestro Señor.
Cuando lo aceptamos dijimos, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, no solo eres mi amuleto de la suerte. Ahora vivimos la vida de Cristo. Y me gusta mucho el versículo de Gálatas 2:20 porque lo ejemplifica perfectamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo, Manuel, quedé en la cruz, ya no vivo. A veces se quiere manifestar, se revela, quiere revivir, pero no. Ahora vive Cristo en mí. Ahora yo vivo la vida de Cristo. Ese es el cristianismo, vivir la vida de Cristo, hacer lo que Jesús hizo, obedecer como Jesús hizo. Y ahora quisiera pasar a la parte de la honra. Y antes igual, hablando de la justicia, obedecer es morir a nuestra voluntad y hacer la suya. Esto es adoración. Adoración muchas veces pensamos que es estar aquí saltando, dando vueltas, cantando, pero no, adoración es lo que pasó en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una adoración consciente, porque muchas veces cuando está la música aquí a todo volumen, pues nos pasa lo mismo que la gente que está en el mundo. Nos guiamos por la fiesta, por el ritmo, por todo, pero no tiene que ser así. La adoración tiene que ser de manera consciente. Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, conscientes, no solamente hacerlo porque los demás lo hacen o por emoción. Esto es vivir bajo el reino de Dios. Obedecer es vivir bajo el reino de Dios. Justicia, paz y gozo. Y esto lo dice en Romanos 14:17. Si gustan buscarlo, dice, y se los voy leyendo. Después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar hábitos. En Juan 15 dice, mis amigos, los que me aman, lo demuestran obedeciendo mis mandamientos. Y en el arameo decía que era habitualmente. Las personas que aman a Dios son los que con hábitos, los que con acciones determinadas y repetitivas, con hábitos, con un estilo de vida, los que practican con un estilo de vida la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo, los que obedecen los mandamientos. Y esto no quiero imponerlo, no quiero que suene como condenación ni para los papás ni para los hijos. Todo lo que estamos diciendo lo decimos desde una perspectiva que ya hemos vivido, porque pues, bueno, yo todavía no soy papá, algún día, pero yo me he equivocado como hijo y todos nos hemos equivocado como hijos. Sin embargo, lo decimos porque es lo que Dios quiere, es a lo que Dios nos quiere llevar y no nos condena, sino dice, tú lo vas a hacer porque yo lo voy a hacer dentro de ti, porque Espíritu Santo te va a guiar. Y esto no es condenación, no es decirte tienes que hacerlo porque si no te vas al infierno. Y bueno, sí, pero no, sino porque Espíritu Santo, por su gracia, nos va a llevar a hacerlo. Porque si nunca te mencionan así como de, oye, tienes una mancha, nunca te lo vas a limpiar. Y no te están condenando porque tienes una mancha, sino te estamos diciendo, mira, tienes esto, y aquí viene la sangre de Cristo que te limpia y te enseña y te cura esa mancha, porque era una herida, ¿no? Por así poner un ejemplo. Bueno, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Y los jóvenes de espíritu? No, todos somos jóvenes, somos una generación de jóvenes. Si queremos, bueno, ¿cuántos quieren ver y vivir el reino de Dios en sus casas? En general, jóvenes, todos. Amén. Pues, obedezcamos. Obedezcamos, jóvenes. Lava tu ropa, saca la basura, no respondas, no mientas, no mintamos, no nos creamos mejores que nuestros papás. Los papás ahí, amén, sí. ¿Verdad? Pero también esto es para los papás, porque algún día también fueron jóvenes, no se hagan. No es cierto. Algo que también mencionaba en la mañana es, muchas veces los jóvenes cuando ya llegamos a una edad adolescente, cuando te sientes ahí en la flor de la vida, que quieres el mero mero, dices, no papá, tú no sabes, yo quiero salir con mis amigos porque está bien que no sé qué. Niño, tu papá ya pasó por eso, nuestros papás ya pasaron por eso. Se podrán haber equivocado, sí, pero ya pasaron por eso. Y si te dicen algo, si nos dicen algo, es porque ya lo vivieron y porque quieren evitar que caigamos en lo mismo que ellos cayeron. Y guardemos, por ejemplo, y hablamos, cómo honrar a nuestros padres aunque no estén. Honrar a nuestros padres aunque ellos ya hayan fallecido o no los veamos. Puede que cuando, bueno, en mi caso, yo era pequeño, bueno, pues sí, y mi mamá, por ejemplo, ya falleció, ya no está, pero ¿cómo puedo honrarla aunque ya no está? Mi papá ya no vive conmigo. ¿Cómo puedo honrarlo aunque ya no está?
puedo honrar su memoria, puedo honrar lo que ellos me enseñaron. Es la forma en la que la obediencia es vigente para siempre, aunque tu papá ya no esté, la honra es vigente. Si tú sigues haciendo lo que ellos te dijeron, obviamente basado en la palabra del Señor, no obedecer lo que Dios les dijo a ellos y lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la forma en que podemos obedecer y honrar. La honra a nuestros padres es para siempre, desde que inicia tu vida hasta que termina. No ya que se murió tu papá y dices, pues ya soy libre de aquí. No. Y obviamente no lo vamos a hacer porque queremos a nuestros papás, amamos a nuestros padres. Y ahora más con Espíritu Santo, ahora más que somos cristianos, ahora más que somos hijos de Dios, van a hacer de nosotros ese amor, esa honra, esa obediencia a nuestros padres. Honrémoslos y respetémoslos porque, por el tiempo que invierten y por el esfuerzo de nuestros padres para ir a trabajar, para que haya comida en nuestra mesa, porque hay que ponernos en sus zapatos. Generalmente los papás se levantan a las 7, 6 de la mañana, se preparan su cafecito, se van a trabajar, el trabajo que sea. Cualquier trabajo es digno de honra, porque estás generando para tu familia, porque estás sacrificando tu tiempo, estás sacrificando todo lo que haces, todo lo que podrías hacer para tu responsabilidad. Sí es tu responsabilidad, pero somos los que veo aquí, pues tenemos buena ropa. Y es gracias a Dios, sí, pero es gracias también al trabajo que tienen nuestros padres, porque ellos nos dan más de lo que merecemos. Nuestros papás solo nos deberían dar ropa, comida y educación, pero nos dan una tele, nos dan un teléfono y sobre todo nos dan la enseñanza de la palabra. Así que tenemos que honrarlos y respetarlos. ¿Por qué no les damos un aplauso a los papás, a las mamás también? Se merecen su aplauso. Y no solo en este día, no solo en este Día del Padre, porque generalmente estos días es como de, sí me acuerdo de mi papá en el Día del Padre, en el Día de la Mamá, sí me acuerdo de mi mamá, en Navidad, sí me acuerdo de Jesús. Y todo el año, todo mal en nuestras vidas. Si no, cada día tiene que ser así. Me gusta mucho un ejemplo que ponen. Tenemos que vivir como si Jesús hubiera muerto ayer y viniera mañana. Y ahora en el versículo 2 habla sobre la honra. Honra a tu padre y a tu madre, esto de los 10 mandamientos. Obedecer es la acción, pero la honra es la actitud. Y este ejemplo que ponía me gustaba mucho. Yo puedo sacar la basura así como de, me lleva, odio todo. Y así, ¿no? Tiras al gato, no sé qué. Y otra manera es, bueno, sí, mamá, yo tiro la basura. No me encanta porque huele feo, porque no sé qué, la tiro. Pero te quiero y lo hago. Y ya. Eso es obediencia con una buena actitud, como lo hizo Jesús. Muchas veces creemos que Jesús decía, sí, yo quiero ir a la cruz. Y sí quería ir porque ahora es el resultado, ¿no? Pero Él sudó sangre. Él le costó. Y esa era su actitud. No quería, pero lo hizo. Lo hizo por amor al Padre primeramente y luego por amor a nosotros también. Y la honra fue la primera ley o el primer dinámica que hubo en la familia, que puso Dios para gobernar las relaciones humanas. Y esto lo vemos en Éxodo 20:12, que fue la primera ley. La primera ley fueron los mandamientos. Y ahí Dios dijo, honra. Lo que tiene que dirigir una familia es la honra. Lo que tiene que dirigir un trabajo es la honra. Lo que tiene que dirigir una escuela es la honra. Lo que tiene que dirigir un grupo de amigos es la honra. Y obviamente lo que tiene que dirigir la iglesia, que es una familia, es la honra. Es el único principio que asegura la realización, que asegura el éxito de una familia. Y como decía, esto no solo se aplica a la familia, sino se aplica a cualquier relación humana. Por más pequeña que sea, de un amigo o un conocido, con mayor razón. Y más si obviamente esa persona no es cristiana, porque tú tenemos la responsabilidad de enseñarles a esa persona que no somos de este mundo, ¿no? Que hay algo más, que hay alguien más, que Dios es real. Y como veíamos, voy a hacer una invitación al discipulado de los miércoles. Estamos hablando de ir a predicar el evangelio, ¿no? De salvar almas. La honra para aquellos que no se la merecen o aquellos que no conocen a Dios. Honrar es aprender de los errores antes que juzgarlos. Honrar es perdonar es olvidar. Cuando Dios nos perdona, se olvida de todos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya no ve lo que hicimos, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros debemos dar ese mismo perdón, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Mateo 18, 15 al 35, lo pueden buscar después, habla de la parábola de los 2 deudores. Había una persona que debía mucho dinero a un juez, pero el juez lo perdonó. Sin embargo, esa misma persona, hay otra persona que tenía una deuda con él, pero no lo perdonó. Y el juez lo condenó por no
por no perdonar la deuda, por no actuar como el juez lo hizo, como él lo hizo con la persona que debía. Y Dios va a ser así, como tú juzgues a los demás, así tú también vas a ser juzgado, lo dice la palabra. Y aquí quiero entrar en una situación muy complicada, en una tendencia que se repite generación tras generación, y esta generación más, porque va aumentando. Somos una generación que juzga pero que no aprende, sino que repite y empeora lo que nuestros antepasados hicieron. Y así pasa con todos, y cada uno, si nos examinamos, vamos a ver eso. Juzgamos a nuestros papás porque eran irresponsables, porque gritaban mucho, pero muchas veces pasa, ¿no? Así como que está tu mamá diciéndote, es que mi mamá me gritaba, y tú no te das cuenta que te estás gritando y estás enojándote. Igual lo dice la palabra, Romanos 12:1, tú que juzgas, haces lo mismo. Muchas veces nos creemos que somos muy inteligentes y tenemos la suficiente inteligencia para juzgar a los demás y para ver esos errores en los demás, pero no usamos esa inteligencia, se podría decir, para ver esos errores en nosotros. No nos damos cuenta que lo que vemos en los demás es lo que realmente nosotros tenemos. Y ahora, es muy difícil perdonar, pues, cuando un padre te abandona, cuando un padre te deja, cuando un padre no estuvo, o cuando alguien te hace algo muy malo. Sin embargo, el que no perdona no es acepto ante Dios. Nada es imperdonable cuando Jesús ya pagó por ello. Si Jesús ya pagó por ello, si Jesús ya perdonó todo, ya pagó por todo, no somos nadie para decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No somos justos. Si queremos juzgar, va a ser con un juicio injusto. El único justo fue juzgado, imagina. Todos somos dignos de perdón. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Obviamente tenemos que arrepentirnos, tampoco es como de, ya pagó Jesús, no. Tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos. Tenemos que reconocer lo que hicimos para entregar ese pecado, para que Jesús lo hicimos nuestro Señor y Salvador. Pusimos nuestros pecados en la cruz, pero si no los aceptamos, si no los ponemos ahí, siguen siendo nuestros y vamos a seguir siendo juzgados por lo que hicimos. Y una parte que a lo mejor puede ser algo confusa y dice es Dios los ha puesto por encima de ustedes, a los papás, y podemos decir, no, pero es injusto que, bueno, hablando desde un punto de la mujer, ¿no? Y de las ideologías que se están levantando en estos tiempos. Es injusto que un hombre pues sea la cabeza, ¿no? Porque muchas ideologías que se están levantando que quieren transgiversar y corromper todo el diseño perfecto de Dios. Sin embargo, si nos damos cuenta, un hijo, un papá y una mamá tienen el mismo lugar ante Dios. Somos iguales ante Dios. Son funciones especiales, funciones diferentes. El papá es la cabeza, la mamá pues puede ser otra parte, pero cada parte es importante. No podemos intentar hacerlo, muchas veces no, lo que quieren hacer estas ideas es como una mano quiere hacer lo que hace la pierna y pues no va a salir bien. Los hombres en este caso tenemos o tienen una función especial, pero no somos mejores. Cuando Dios levanta a alguno es siempre para servir a los demás. Al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Y Jesús dio esta lección. Jesús fue el elegido, pero fue elegido para venir y servir. Él vivió para servir. Él dio mucho más de lo que recibió. Él dio todo. Y un padre debe dar todo lo que recibe. Y generalmente lo hacen y les agradecemos por eso. Pero si tú sabes que hay algo que no quieres dar, que quieres guardártelo para ti, no hablo solo de dinero, sino tu tiempo, por ejemplo, dalo a tus hijos, dalo a tu mujer. Seamos íntegros, hay que ser personas con amor. Hemos recibido tanto amor de parte de Dios, tanto amor de parte de las personas. Sí, ha habido gente que nos ha hecho daño, pero si Dios nos ama, lo tenemos todo. Si vamos al versículo 2, vemos que este es el mandamiento con promesa. De todos los 10 mandamientos, este mandamiento tiene promesa. La sumisión, obviamente, antes que ver la promesa y enfocarnos en sí, voy a vivir una larga vida, no. Obviamente nuestros ojos puestos en Dios, en obedecer a nuestros padres porque amamos a Dios. Él añadió una promesa de bendición especial para los que obedecen este mandato. Y esa es una añadidura. Tenemos que, como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué nos sirve una vida larga si no tenemos a Dios? ¿De qué nos sirve una vida larga
si no hay honra, si la vivimos infelices, desobedeciendo a nuestros padres solos. Larga vida. ¿Esto qué quiere decir? Que la obediencia lleva a vida, pero la desobediencia lleva a muerte, por más pequeña que sea. Adán y Eva es el ejemplo perfecto de que comer algo que podría decirse, pues es una desobediencia pequeña. Desobediencia es muerte, por más pequeña que sea, es pecado. Y obedecer, como decíamos, significa morir. Morir a nuestros deseos, poner a la familia en primer lugar. Eso fue lo que hizo Jesús. Él puso a la familia en primer lugar. Él puso el deseo de su Padre en primer lugar. Y aquí viene esto que me gusta mucho, que es: lo que muere en obediencia resucita en gloria. Y Jesús es el mejor ejemplo. Él murió en obediencia, pero resucitó en gloria, literalmente. Literalmente Él lo hizo. Y el versículo 4 dice: en cuanto ustedes, padres, no estén siempre regañando y castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocar en ellos ira y resentimientos. Más bien críenlos en amorosa disciplina cristiana mediante sugerencias y consejos piadosos. Esta es una versión un poco más actual. Sin embargo, ¿por qué lo dice? Lo dice porque en ese tiempo muchos papás eran egoístas, eran muy duros, solo llegaban, imaginemos esto, solo llegaban y pensaban cómo había quedado el América, ¿no? Llegaban en su sofá y se sentaban y solo se ponían a pensar cómo quedó el América, cómo quedaron las Chivas. Pero, gracias a Dios, aquí no pasa eso, porque nadie en su sano juicio le va al América. Digo, no, creemos que los papás que están aquí son papás que dan todo por sus hijos, dan todo por su familia, y viceversa, que las mamás y los hijos que están aquí dan todo por sus esposos, por sus padres. Tenemos que ser congruentes, honrar y honrando, dar y recibiendo, pero es más importante dar que recibir. Y esto es el verdadero amor. El verdadero amor significa dar todo por los demás, amor sacrificial. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 13:47, que podríamos decir que es el versículo que dice todo lo que es el amor. El amor es paciente, benigno, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no aguarda rencor. Al amor no le gustan las injusticias, se regocija cuando triunfa la verdad, se disculpa de todos los errores. ¿De cuántos? De todos los errores, por más pequeño que sea, ¿no? Hay una frase de Mariano Igual que me gusta mucho, que dice: la razón gana discusiones, el amor gana relaciones. Ahí lo dijo. Ahí lo pongo. La razón gana discusiones, el amor gana relaciones. Puede que tú ganes la discusión con tu esposa, pero pierdas tu relación. ¿Qué quieres tener más? ¿Qué queremos? Incluso no solo con nuestra esposa, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Por una sola razón, por solo sentirte mejor, puedes perder todo lo que has construido. En un segundo se va todo. En cuanto a los padres cristianos, bueno, eso era para los padres que digamos que son del mundo, ¿no? Que no piensan en sus hijos, que solo piensan en sí mismos. Pero también yo lo quise enfocar un poco en los padres cristianos que a veces son muy sobreprotectores con sus hijos. No digo que proteger a los hijos está mal, sino que estás todo el rato insistiéndole: lee tu Biblia porque tienes que leerla, porque si no te vas al infierno. Lo que crea eso en nuestros corazones es pura religiosidad. Y hay muchos ejemplos de muchas personas que son pastores y sus hijos se pierden totalmente por esas actitudes, que puede que sean con buenas intenciones, sin embargo hacen que terminen mal. Hay que ser comprensivos, y yo creo que aquí hay padres muy comprensivos, porque el Espíritu Santo está tocando estos temas. ¿Por qué? Porque cada generación sí tiene más errores, pero hay un remanente que se parece más a Él. Hay un remanente más con su corazón, comprensivo sí, pero que también es justo. Tenemos un Dios que es comprensivo, pero que también es justo, exigente, un Dios excelente y perfecto, que si bien nos perdona, pero nos dice: hey, no te me pierdas, no te vayas, no te equivoques, arrepiéntete, quiero que seas más igual a mí. La prohibición trae rebeldía. Muchas veces nos dicen: no hagas esto porque te lo digo yo, porque vives bajo mi techo y porque soy tu autoridad. Aquí mando yo. Ay, sí.
No, la prohibición trae rebeldía. La prohibición, por eso muchas personas se van de su casa, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy malo, perdón, hijos. Cuando tú mantienes a tu perro encerrado, cuando abres la puerta, ¿qué pasa? Se sale y lo atropellan, generalmente. No lo digo, pero imagínate así perdón, imagínate así con tu hijo. Tu hijo no es un perro, ¿no? Pero aunque también necesita comprensión, cariño y ternura. Pero si tú a tu hijo no le das esa libertad, porque el cristianismo no es regla, estructura, estructura, estructura. Es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. La verdadera libertad sin adicciones, sin nada que te esclavice, sin un entretenimiento que te mantiene esclavo, como el celular o una serie o lo que sea. Es la adicción que nos lleva a vida, Jesús. Explicar el porqué de las cosas evita que haya resentimiento en los hijos y que eso provoque que se aparten de los caminos del Señor. Porque tú lo que estás creando no solo es resentimiento hacia ti, sino también hacia Dios. Porque el que manda eso es Dios. Pero muchas veces la forma en la que damos la orden es la que cambia todo, la que transgiversa todo. Y el afectado, pues, visualmente, o la visión que tiene el hijo, afecta a Dios. Cuando un padre corrige a su hijo, es importante, vamos a recalcar eso, es importante que seamos corregidos, que los padres nos corrijan, pero también la actitud, honra también en la corrección, no para condenación, sino para arrepentimiento. Es muy diferente la condenación al arrepentimiento, y eso lo podemos ver con Judas y con Pedro. Condenación lleva a muerte, arrepentimiento lleva vida, y a propósito. Vemos cómo Pedro, a partir de ahí, hubo arrepentimiento y fue uno de los mayores héroes de la fe. Y todos aquí, creo que en su área, en su trabajo, donde Dios los ponga, van a ser héroes de la fe. Cada hijo que está aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, va a ser un héroe de la fe. Desde pequeños es necesaria la corrección y la explicación. Cuando te dan vara, generalmente pues ya el bebé está llorando y así, y llega el papá y lo ideal es que digas, mira, está mal lo que hiciste por esto, esto y esto. Hay que darle la razón a los hijos para que ellos entiendan, porque si no entienden nos confundimos, y más cuando somos pequeños, obviamente, ¿no? Y mi vara decía, les voy a contar una experiencia, mi vara decía, no usar este instrumento con ira. Lo raro es que mi mamá nunca usó esa vara, usaba otras. Para que no se sintiera mal, nada, no es cierto. Un buen padre, cuando corrige, le recuerda el valor a su hijo. Le recuerda que lo corrige por el valor que le tiene, por el cariño que le tiene. Te corrijo porque te amo, y esto es lo que hace el Señor. Te corrijo porque no quiero que te pierdas, no quiero que te apartes de mí, o que te aparten de mí. Y es, como digo, es dar y recibir, honra mutuo, ánimo mutuo. No, como decía Raquel, hay muchas palabras que dicen los padres que te equivocaste, ay, otra vez lo hiciste, otra vez, y nunca vas a cambiar. Estás sellando cosas en el corazón de tu hijo que van a ser casi irremediables. Solo Dios puede entrar a romper eso. Y podemos evitarnos tantas fracturas, tanta división en la familia. Y viceversa también los hijos a los padres. Es que tú no eres un buen papá, eres igual a mi abuelo. Y traes recuerdos, traes resentimiento. Y ahí hay mucha tensión, mucha división. Y ahora quiero entrar a un punto ya para finalizar, que es, si amo a Dios, puedo amar a mi papá. Y muchas veces lo intentamos a la inversa. Si amo a mi papá, entonces puedo amar a Dios. Y no es así. Como decíamos, somos humanos imperfectos, que de nosotros no puede salir nada bueno. Si Dios nos está haciendo hincapié en esto, no es para poder poner el dedo en la llaga, sino para curarnos de todo eso, sino para que lo veamos a Él. Y cuando lo vemos a Él es cuando todo lo demás cambia. Cuando Él entra en nuestras vidas, desde adentro hacia afuera es ese cambio. Y no vas a tener que ser parte de un esfuerzo humano, parte de religiosidad, como la religiosidad te ciega totalmente y solo te enfocas en ti mismo, en que lo estoy haciendo bien, y lo dejas de hacer por amor a Dios. Es al revés. Como decía, nosotros no podemos producir todo lo que decíamos anteriormente. Un papá nunca va a poder darle el amor necesario a sus hijos si no conoce al verdadero padre. Primero, antes que padres, tenemos que ser hijos.
aprender a ser hijos. Y lo dice la palabra en Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el que ve al Padre puede amar a su Padre terrenal. Cuando pase eso, ya no volveremos a ver a nuestros padres como antes. Podremos perdonarlos y amarlos a pesar de lo que hicieron o de lo que no hicieron. Y solo veremos lo bueno en ellos, como Jesús lo hizo. Porque Jesús no se enfocó, cuando estaba en la cruz, Jesús no se enfocó en nuestros errores. Vio este momento en el que nos vamos a casar con Él. Él se enfocó en ese momento diciendo: yo no me enfoco en tus errores. Yo te amo porque veo lo hermoso que yo puse en ti. Yo te veo como yo te creé. Y así hay que ver a nuestros padres. Sé que los hijos no nos acordamos de ese momento en el que nacimos y vimos a nuestros padres por primera vez. Pero imagina ese momento, un padre viendo a su hijo por primera vez y sintiendo el mayor amor que se puede tener. Creo que es lo más igual que podemos sentir al amor que Dios nos tiene a nosotros. Igual, padre, cuando sientes que tu hijo es un rebelde, que no hace nada, recuerda ese momento en el que lo viste por primera vez y dijiste: wow, lo logré. Pero sobre todo, somos bendecidos porque tenemos al mejor papá que se puede tener. Y cuando aprendemos eso, solo de nosotros va a salir agradecimiento y amor hacia todos. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra forma de ver si sí somos realmente como Cristo no es: ya dejé de pecar. No, es: estoy amando a los demás como Él lo hace. Porque el mayor reflejo de que somos cristianos es amar, porque Dios es amor. Dios no es Dios porque no peca, en parte sí. Es Dios porque es santo, porque es amor. Y para finalizar, quisiera leerte y describirte cómo es tu papá. El mejor papá que podemos tener. Y para este momento, si quieres cerrar tus ojos, si quieres mantener tus ojos abiertos, olvídate de lo que hiciste o de si esta lista que hicimos, se podrá decir, si tú la cumples o no la cumples. Olvídate de eso, porque de eso no se trata. No se trata de que de ti salga algo. No se trata de que tú corrijas eso. En parte sí, ser intencionales sí. Pero si no tenemos Espíritu Santo, si no tenemos ese amor de parte de Dios, nunca lo vamos a poder lograr. Y como decíamos, solo viendo a Dios de nosotros saldrá adoración. Ya dijimos que la adoración va mucho más allá que cantar una canción. Y Señor, a esto que vamos a leer, queremos verte a ti. Y si quieres cerrar tus ojos, te invito a que cada cosa que leamos te lo imagines como hacia ti. Tu papá perdona todos tus pecados. Tu papá te sana, te rescata del infierno, te rodea de tierno amor y misericordia, llena tu vida de bienes, tu juventud se renueva como la del águila. Él hace justicia a cuantos son tratados injustamente. Él es misericordioso, tierno para quienes no lo merecen, es lento para enojarse y lleno de bondad y amor. Nunca guarda rencor ni permanece enojado para siempre. No nos ha castigado conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados, porque su misericordia para quienes le temen y honran es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Ha arrojado nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Es para nosotros como un padre, tierno y cariñoso para con los que lo reverencian, porque Él sabe que no somos sino polvo y que nuestros días son pocos y breves, como la hierba, como la flor, que el viento se lleva y desaparece para siempre. Pero la amorosa bondad del Señor permanece por los siglos de los siglos, para quienes lo reverencian. Su salvación es para los hijos de quienes son fieles a su pacto y se acuerdan de obedecerlo. Y ese amor que se demuestra en la Biblia, ese amor que se mostró en la cruz, está aquí hoy. Ese Padre que dio todo por nosotros está aquí hoy. Él sabe lo que ha sufrido. Él fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Él fue la persona que más sufrió cuando estuvo en este mundo, pero tenía una esperanza. Era ver a su Padre en el cielo. Y ese Padre está hoy aquí también, viéndote y diciéndote lo mismo.
Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco, en quien me alegro. Y si sientes que hay algo que te impide estar con Él, si hay algo que hiciste, algún pecado o error que cometiste, este es el tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Padre, no queremos que haya nada entre tú y nosotros. Nos arrepentimos de lo que hacemos porque somos humanos, pero no es excusa, Señor. Queremos amarte como tú nos amas. Gracias por tu sacrificio, Jesús, y porque ahora tenemos acceso al Padre una vez más y para siempre. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y ahora que nos arrepentimos es que podemos decir: tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Y también, aprovechando este momento de arrepentimiento, si tienes allá a tu Padre o solo en tus pensamientos, pide perdón si hay algún pensamiento de juicio, si ha habido algún pensamiento. Incluso los padres, si sienten que no han sido el mejor papá o no han dado todo lo que han podido, pide perdón, porque Dios nos está llevando a ser iguales a Él, pero no nos condena, sino que nos perdona, sino que nos anima y nos alienta. Señor, quita todo espíritu de condenación, toda mentira del enemigo, Señor, por haber juzgado, por haber criticado, por haber ofendido a nuestros hijos, por haberlos dejado. Quita todo espíritu de odio, Señor, y que tu espíritu de amor esté aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás restaurando, Señor, las relaciones en nuestras familias, y no solo hoy, sino para siempre. Vuelves el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Y por qué no tomas un minuto y ponte en tu identidad de hijo? Todos en este lugar somos hijos, y puede que tu papá no haya sido un buen padre, puede que tu papá te haya dejado, puede que tu papá te haya lastimado, puede que papá no fuera el mejor papá, pero hoy abre tu corazón y dile: Espíritu Santo, entra a mi corazón. Espíritu Santo, escudriña y permíteme ser libre. Papá, yo hoy declaro que cadenas generacionales están cayendo. Hoy yo declaro libertad, hijos libres, Señor. Sana, sana, Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, muévete con libertad sobre cada corazón y revélate como el papá perfecto que eres. Tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos defraudas, tú nunca nos lastimas. Es tiempo de sanar, es tiempo de sanar. Así que, hijos, abran su corazón con Dios, porque es tiempo de sanar. Hoy, Espíritu Santo, tal vez te recuerde cosas que pasaron en tu pasado. Tal vez hoy, Espíritu Santo, te recuerde cosas dolorosas, pero no es para que te sientas mal, es para que lo sueltes y lo dejes ir y te levantes con tu identidad. Y Padre, siento mucho decirle que lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, papás. Ustedes no van a cometer los mismos errores que tal vez sus padres cometieron, y sus hijos no van a cometer los errores que tal vez ustedes pudieron cometer. Papá, perfecciónate en nosotros con amor. Perfecciónate en nosotros, Señor. Y hijos, si tienes por aquí a tu papá, ¿por qué no te paras y te acercas a él para honrarlo? Yo pude entender el amor que Dios nos tenía al dar a Jesús cuando vi a mi papá y vi que Él lo dio todo por mí y dejó todo por mí. Y aunque yo no lo entendía, y aunque yo cuestionaba ciertas cosas que mi papá dejó, pero todo fue porque me amó, y yo no soy la joven, la mujer que hoy soy. Hoy soy la mujer que soy gracias a mi papá, gracias a que Él dejó todo
dejó lo que le gustaba, dejó una carrera tal vez prometedora, un trabajo prometedor y decidió dar su todo por mí. Y papá, gracias. Te honro y te amo, papá. Y hijos, tú acércate a tu papá y hónralo. Hónralo y agradece.